veces. Sí. ¿Te has puesto moreno, Fran? ¿Te has puesto moreno esta mañana? Bueno, mister. Hola. Bueno, mister, buenas tardes. Próximo domingo un partido trampa, como lo han catalogado muchos compañeros de la semana por la tabla clasificatoria, por el momento en el que llega la derrota al nuevo colombino. Quizás sean esos partidos, ¿no?, los que son importantes de sacar adelante para, al fin y al cabo, terminar la temporada con el objetivo. Hola, buenos días. Bueno, somos muy conscientes de que en casa, venga quien venga, tenemos que desarrollar nuestro mejor fútbol y dar nuestro mayor rendimiento, porque sabemos de la importancia de los 3 puntos en casa. Entonces, simplemente al Rota lo hemos analizado como un rival más. Sí que es verdad que es un equipo que la jornada pasada pierde en el minuto 94, una jugada muy desafortunada que intentó ganar, etcétera. Nosotros tenemos el máximo respeto a Rota, pero sobre todo en casa dedicamos mucho tiempo y hacemos mucho hincapié en cómo hacer las cosas nosotros. Tenemos mucha confianza en nuestro juego y en nuestro equipo y estamos mucho más encima de eso. Mister, ya hemos hablado algunas veces de esto. Es cierto que el Recre no está obligado a ganar todos los partidos por 6-0. Es cierto que no está obligado a ganar todos los partidos, pero cuando hablamos de los partidos de casa, sí es verdad que la obligación sube, ¿no? Pero no por cantidad de goles, es que No hablo de la cantidad de goles, hablo de los resultados simplemente. Sí, está claro. Nuestra obligación, sobre todo, ya no en casa o fuera, nuestra obligación es ganar en todos los campos y de hecho es como planteamos todos los partidos, ganar. No especulamos, como podéis ver, salimos de tú a tú contra quien sea. A mí me gusta bastante, sobre todo en temporadas o ligas regulares o largas, hacer bloques. Me gusta hacer bloques de 4 partidos, podría ser un mes, cerrar ahí esos ciclos y poder, sobre todo, tener objetivos mucho más cercanos que el final del año, ¿no? Entonces, para mí representa el 4.º partido, donde conseguir la victoria serían 10 puntos de 12 y esperar que esos 4 partidos estés liderando esa mini liga, ¿no? Y a partir del 5.º empezar otro nuevo bloque de 4, donde si cada mes, cada bloque, tú estás primero, segundo y tienes mucho más de primero, pues eso te va a dar el ascenso. Pero es una buena manera, sobre todo para no tener esa ansiedad tan lejos del objetivo final, sino ir haciendo bloques de 4. A mí me gusta mucho. Yo creo que este domingo es el cierre del primer bloque, donde si conseguimos la victoria sería muy satisfactorio, sobre todo al ser el inicio. Haciendo ese bloque de 4 partidos, falta el de este domingo, es verdad, pero los 2 partidos fuera de casa, igual no estás de acuerdo, pero me da la sensación de que al Recre le ha costado porque el plan inicial que llevaba en la cabeza no le ha terminado de salir, sea porque el rival lo ha hecho bien, sea porque ha habido alguna situación que ha cambiado el partido, como pasó ante el Utrera, pero da la sensación de que fuera de casa al menos el plan inicial no le ha salido, pero la parte buena es que aunque no le salgan las cosas, el equipo compite. Sí, es verdad que el rival nos tenía muy estudiados en los 2 partidos. En el caso del Utrera yo creo que tenían mucha información que creía que no tenían sobre nosotros y ahí corregimos a partir del 70. El Ciudad de Lucena tenía muy claro dónde nos podía hacer daño, pero yo sabía que eso lo iban a hacer y que podíamos un poco anular esos ataques y ir haciéndonos dueños del partido, pero es verdad que el rival ha sido también protagonista y ha querido también ganar esos partidos. Por eso yo creo que este primer bloque
si ganamos el domingo, que es lo que haría que tuviera sentido todo lo que hemos hecho durante este mes, sería muy satisfactorio, sobre todo por estas dos salidas y por cómo han sido los partidos, ¿no? El partido de Utrera y el partido de Ciudad de Lucena, sobre todo. Míster, el último partido en el Colombino, es cierto que fue un domingo a las 12, el calor también jugó ese partido. Este próximo domingo, ese factor quizás pueda ayudar también al físico del equipo durante el encuentro. Y después te quería preguntar también no sé si evidentemente habrá que estar centrado siempre en lo que hacemos nosotros. El Gerena juega antes, se puede dar el caso incluso de que podamos asaltar el liderato en caso de vencer y que ellos pierdan. No sé si se mira de reojo un poco también para cuanto antes ponernos arriba y empezar a sumar nada más que nosotros mismos. Yo en mi caso, si te digo la verdad, no miro. No miro porque no es que no me importen los rivales, es que me importa mucho más mi equipo ahora mismo, en que haga lo que tiene que hacer, y empiezo a mirar un poco el rival, bueno, pues, mucho más tarde. Yo creo que en los inicios también todavía no se coloca a todo el mundo donde le toca, pero nosotros hemos de pensar en nosotros, sumar puntos, sumar de 3 en 3 y pensar en nosotros. Yo creo que es muy pronto para hacer números. Alberto, ayer no pudimos ver nada, era puerta cerrada, pero hoy más o menos te hemos visto insistiendo mucho en jugadas de frontal de área. No sé si es porque te esperas un tipo de partido en el que quizá el Rota deje pocos espacios atrás, que se eche un poquito sobre su área y haya que trabajar mucho en esas situaciones de 3/4 de campo y manejando mucho la pelota y buscando un hueco que quizá casi ni aparezca. Sí, yo creo que va a ser un partido donde no vamos a tener muchos espacios a la espalda de la defensa, donde van a acumular mucha gente, donde van a defender por acumulación, donde van a buscar también algún balón largo donde hacernos daño, donde nosotros hemos de tener paciencia. Vamos a ver si podemos circular el balón con un poco más de velocidad, ya que ha mejorado el campo también. Insistir en nuestro juego, que es donde el equipo cree, donde yo creo, y encontrar tanto carriles exteriores muchas veces o a veces interiores, que es donde más estamos trabajando ahora, ¿no? Es lo que menos hemos encontrado porque es lo que aún no hemos trabajado tanto, que es lo más difícil, los carriles interiores. Pero estamos en ese proceso y yo creo que este partido ya se van a ver otros caminos diferentes a los que normalmente veis a la hora de atacar al rival. Esos caminos dependen también, no sé si va a haber algún tipo de ajuste a nivel de disposición en el campo o incluso de hombres, porque sí ha sorprendido en los últimos 2 partidos, sobre todo porque en el primero hubo caras nuevas y en el segundo yo personalmente quizá esperaba otro tipo de planteamiento, sobre todo desde el punto de vista de un mediocentro más fuerte que no existió. Fue un planteamiento más valiente fuera de casa ante un rival directo en la zona de arriba. No sé hasta qué punto un centro del campo como ese te da garantías desde el punto de vista defensivo, que igual en este partido no tienes tantas exigencias porque parece que el rival te va a matar sobre todo si puede a la contra. Todo ese tipo de cosas, si hablas de caminos, ¿tiene más que ver con los jugadores, con la disposición o con qué exactamente? Tiene que ver con la movilidad, mucho más que el sistema inicial o incluso el perfil de los jugadores, porque si te fijas, el día de Ciudad Lucena, en realidad solo había un central puro. En realidad jugamos con un defensa, que era Pablo Gallardo. Limón ha jugado de pivote, ha jugado de lateral, Ismael es centrocampista y a partir de ahí los demás son media puntas o extremos. Aún así, entendimos que teníamos la protección necesaria. Este partido, bueno, quizás hay una disposición diferente, pero marca mucho, sobre todo, la movilidad de algunos jugadores. Todos intento que tengan, como sabéis, mucha libertad, pero quizás sí que se puede ver este domingo algo más posicional y solamente en algunas zonas puede haber una movilidad mucho más libre porque nos puede convenir. La pareja que forman Víctor Barroso-Arjona, repartiéndose labores tanto de construcción como de destrucción, ¿te termina de llenar el ojo? ¿Te termina de convencer? A ver, están aprendiendo muchas cosas. Quieras, me convenza o no, es positivo. Porque que Víctor Barroso esté aprendiendo a ganar un duelo
o hacer un repliegue intensivo, o presión tras pérdida, o cosas que normalmente no ha hecho, eso nos va a dar beneficios. Que Rubén Serrano es un jugador que me puede dar eso por su naturaleza en su momento, sí, pero él también tendrá que hacer y aprender lo que sabe hacer Víctor con el balón. Y entonces lo que te quita uno te lo da el otro. Creo que tenemos muy buenos centrocampistas que se están adaptando, están siendo muy honestos, muy humildes a la hora de escuchar, predispuestos, y hay que darles tiempo para que tengamos un centro del campo para mí mucho más sólido y más estable. En los últimos 2 partidos, Diaguara ha tenido una muy buena actuación en el Ceuta contra el Ceuta B, de menos a más sobre todo, y en el Ciudad de Lucena no le salieron bien las cosas. ¿Crees que se adapta bien ese perfil derecho? Diaguara es un chico muy joven que tiene un gran talento y que tiene carencias tácticas, tiene carencias defensivas sobre todo, de perfilamiento, de ayudas. Entonces él está comprendiendo el juego. Al final un jugador, si no entiende el juego, por muy bueno que sea, no tiene proyección. Estamos intentando que entienda el porqué de las cosas, pero él tiene una cosa ganada, que tiene un talento natural. Entonces estamos insistiendo, tiene mucha juventud y Diaguara va a seguir dándonos muchísimo. Por saber, Gonzalo Piña se ha lesionado, no sé qué se ha hecho, no sabe si, estaba comentando que no sabía si era un tirón o si era el golpe, ¿sabemos algo o no? Bueno, ha notado un pinchazo en el gemelo y vamos a tener que ver qué tiene. Vale. Gracias.